Egunon, queridos patitos. Estamos con la revista Despertaferro, Ucronías, aquí el número 2, con su valor de 8,95 €, con la monarquía hispánica como epicentro, y que evidentemente el futuro no está escrito, pero el pasado tampoco, porque podemos encontrar ese momento de giro, ese punto en donde las cosas cambiaron. Y en la evolución posterior se debe de narrar con imaginación, basado en los hechos que se articularon en el pasado, habiéndolos conocido bastante bien, porque es necesario conocer el pasado en detalle para saber ese punto de giro, las alternativas por donde se hubieran desarrollado de manera científica. Puedo entender que ciertamente hay gente a la que le molesta, porque evidentemente pueden haber miles y miles de escenarios con muchos puntos de giro, porque damos, por supuesto, muchas cosas que sucedieron dentro de lo que no sucedió. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en los escenarios para embridar esa imaginación, apegándola al terreno de lo plausible, de lo que podía haber sido, de cómo se hubieran podido comportar los actores en el momento posterior a esa toma de conciencia del giro que lo cambia todo. Como ayer, en este caso, bueno, estamos esta semana pasada y está con todos estos temas, pero ayer tratamos la unión de armas. Y evidentemente tuvo consecuencias, como titula el vídeo, una voladora incontrolada, la implosión de la monarquía hispánica. Se toma como elemento el hecho de la situación conflictiva en Europa, y que esta hubiera supuesto una evolución crítica de las Hispanias, de la monarquía hispánica. Es decir, una situación más débil en la guerra de los 30 años, una situación más conflictiva, teniendo en cuenta las consecuencias posteriores de un debilitamiento justamente en ese momento en donde no se dio la unión de armas. Por tanto, el conde duque de Olivares pues tuvo menos recursos supuestamente, y esa derrota en el ámbito continental llevaría a situaciones como las siguientes, como este mapa, en donde vemos elementos que cambiarían la mentalidad de mucha gente. Vemos el reino de Andalucía, Portugal, por supuesto. Vemos Navarra y vemos la República de Cataluña. También vemos el hecho de que hay una república napolitana y Saboya, Córcega, Lorena, Franco Condado está incorporado. El mapa es distinto del que podíamos encontrarnos en ese año de gracia de nuestro Señor Jesucristo de 1650. ¿Qué ha pasado ahí? Pues evidentemente que 1640 es un año en donde se dan varios momentos de crisis. Habitualmente se suele establecer la unión respecto de Cataluña con el 1640, con aquella situación de Pau Claris, presidente de la Generalitat, y el hecho de convocarse al francés para la búsqueda de la independencia con el asunto del Rosellón, que acaban incorporándolo, por tanto perdiendo prácticamente un tercio. El mapa no hace justicia. El mapa no hace justicia a lo que se quedaron en el Estado francés, porque tiene una resolución muy parecida a la actual, el tema del Rosellón y el tema de la República Catalana con los límites actualmente existentes. Evidentemente no sería así. El Rosellón, como digo, era como un tercio de lo que era el territorio, llamémosle, del Principat de Cataluña, que permeaba al norte y al sur, pero que evidentemente nos podemos remontar al momento en 1213 en donde se produce la batalla en la zona de Occitania. Bueno, luego será Occitania. Era un territorio que estaba vinculado, permeado con los cátaros, la cruzada albigense, que, bueno, tampoco es que sepamos mucho de lo que ha ocurrido con los cátaros, porque tenemos información a través de sus enemigos.
Por tanto, el credo cátaro, la cruz albigense y todo esto no está contada por los propios fallecidos. Pero sí sabemos que geopolíticamente permeó porque la zona de París, la Ile-de-France, era la que quería permear a zonas de lo que ahora conocemos como el hexágono. Y por tanto bajaron hacia el mediodía, en una zona que estaba controlada en parte por Aragón, que tenía ambigüedad a los dos lados de los Pirineos, controlaba zonas que eran vasalláticas en la zona actualmente conocida como Occitania. Y ahí, en teoría, bajo la cobertura de la situación de la cruzada albigense, los franceses bajaron para liberarlos en nombre del Papa. Pero el territorio pues pidió ayuda a Aragón porque eran vasalláticos de aquel territorio y ahí se produce esa batalla de 1213 donde acaba muriendo el rey de Aragón. Y desde ese momento Aragón, en vez de mirar hacia arriba, mira hacia un lado como es el Mediterráneo y irá precisamente a toda esta zona, no solamente Baleares, sino también Cerdeña, con el tema del Nápoles, Sicilia, el ducado de Neopatria. Pero bueno, ciertamente ahí tenemos un asunto bien interesante para esa memoria que unifica el criterio con lo que sucede precisamente en ese comienzo del siglo XVII, donde los catalanes pensaron, bueno, estos franceses pues pueden ser el equilibrio para tener una situación distinta y separada de los españoles, pero luego se dieron cuenta, el pequeño detalle, de que la monarquía hispánica tenían un cierto reconocimiento de su singularidad. Cosa que en Francia no. Tenían en Francia metido lo que comentábamos ayer respecto de la situación de la Guerra de los 100 años, que habían unificado la administración, cosa que los ingleses habían hecho previamente, y evidentemente es una especie de unión de armas que hicieron los franceses para maximizar sus recursos, siendo en todo el periodo de la Guerra de los 100 años más gente, pero estaban más dispersos, ¿no? Cosa que en principio se les ocurrió esa brillante idea de si metemos todo más o menos en el mismo espacio. Evidentemente tenían la capital rica de la Ile-de-France, no era París, sino a través de matrimonio, era Aquitania y Burdeos, estaba más enriquecida. Y por tanto la cosa fue complicada a la hora de la articulación de todo el estado, los bretones, Normandía, los vascos, la zona de Rosellón, Borgoña, tan importante Borgoña, en siglos XIV y XV, la relación con los británicos. Lo mismo que tenemos la situación de que los escoceses históricamente han tenido relación con los franceses, y es la alianza tradicional, aunque no lo pueda parecer. La alianza tradicional de borgoñones e ingleses está ahí también. Alianzas perdidas, porque Borgoña evidentemente hace ya muchísimo tiempo que está incluida dentro del Estado francés. Otra cosa es que, ojo, cuidado lo que puede pasar en el futuro, porque nos vimos en el caso de 1940-41, que si se puede trocear Francia, se puede trocear, un tercio se queda bajo ocupación militar alemana, pero puedes establecer un régimen llamado Vichy en un territorio aparte. Y también lo vimos en el caso de Alemania, que se puede trocear un país y hacer unas influencias que son perdurables, incluso después de la caída del muro de Berlín y la reunificación en 1989-1990. Han pasado 35 años. 35 años de la caída del muro de Berlín. Y todavía el este y el oeste se puede ver en mapas de economía y hechos factuales de las dos Alemanias. Incluso lo podemos ver en empresas, incluso la Bundesliga. Por tanto, puedes hacer un roto importante, cosa que en este caso no se ve con los borgoñones en el caso del Estado francés. Pero, como digo, se suele fijar el asunto con los catalanes, pero no solamente. Porque el duque de Medina Sidonia intentó una independencia de Andalucía, cosa que evidentemente se comenta aquí, que el clima general de rebeldía, el duque de Medina Sidonia era cuñado de Juan IV de Portugal. Por tanto, había una relación familiar particular.
entre este muchacho que tenía dificultades enfrentado, el duque de Medina Sidonia, respecto de conde duque de Olivares. Por tanto, había también una pelea de suricatas en la monarquía hispánica. Y a veces esto puede llevar por derroteros bastante peculiares, como por ejemplo cierto antiguo aristócrata, parte de la corte, que se refugió en el reino de Aragón y el justicia se negó a cumplir las órdenes de Castilla para detenerle. ¿Sabéis de qué me estoy refiriendo? Y que fue, curiosamente, esta persona origen en buena medida de la leyenda negra anticastellana. Si es que a veces el tema del ego es importante para el reconocimiento de lo que uno no debe hacer en emocionalidad intensa. Pero estas cosas no se consideran como tal, sino simple y llanamente como me han jodido. Voy a joderles. Por tanto, ahí tenemos asuntos bien interesantes en el tema de la península ibérica. En realidad, pues evidentemente es el tercer punto. El hecho de que las malas cosechas, siempre las malas cosechas, en 1789 hubo una mala cosecha en el territorio del Estado francés y eso contribuyó al hecho de lo que sucedería en 1789. Sí, el cambio climático, en todos estos del frío, menos frío, pero ciertamente ahí estaba la mala cosecha. Esas malas cosechas y los roces entre la corona y las élites locales desembocarán en la revuelta de Cataluña, que con apoyo militar francés se constituye en una república bajo protectorado de Luis XIII. ¿Quién era Luis XIII? Luis XIII era el hijo de Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, que había muerto a comienzos del siglo XVII. Cierto es, el hijo ya está criado en París, pero no deja de ser hijo de su padre. Y evidentemente su padre tenía planes como se puede ver en la novelización de Jaque Mate al rey de Navarra. Una novela bien interesante para coayudar a entender desde un punto de vista navarro lo que ocurrió con el padre de Luis XIII. En Lisboa, las élites portuguesas se conjuran para proclamar rey al duque de Braganza, como Juan IV. La escasez de tropas españolas impide, en ambos casos, una reacción eficaz, de modo que los rebeldes consolidan rápidamente el control de las principales plazas fuertes. Hemos de recordar ciertamente que cuando se produce esta circunstancia en paralelo, digamos que deben de priorizar un ejemplo frente a otro. Y parece ser que por alguna razón desconocida, en aquel momento se priorizó mantener la brida sobre Cataluña y no sobre Portugal. ¿Qué hubiera pasado si las altas instancias del Estado español, de la monarquía hispánica, hubieran decidido que es mejor tratar de embridar al duque de Braganza y someter a Portugal? El territorio continental que está vinculado peninsularmente con el caso de Castilla y que tal vez hubiera sido más fácil, a pesar de que evidentemente una derrota en Cataluña hubiera abierto la puerta para que los franceses hubieran tomado también Aragón, hubieran bajado a Valencia y por tanto también hubieran tenido permeabilidad por el otro lado de los Pirineos en dirección al territorio vascongado a través de Navarra, y por tanto ahí tal vez estaría el desafío pirenaico sobre la cuestión de las cuitas portuguesas, pensando de que una victoria en el caso de ir a Cataluña y derrotar a los insurrectos hubiera podido permitir retrotraer y sin la ayuda de nadie, entonces Portugal hubiera podido venirse a algún tipo de acuerdo. Pero el problema es que los acuerdos tendrían que haber sido previos y por tanto entre 1580 y 1640 haber tenido una evolución distinta de la relación ibérica, tal vez como comentábamos al colofón de ayer, referido al pacto de familia. ¿Cómo hubiera sido la relación
hispánica, ibérica, si en vez de mirar hacia el norte, a la relación de los pactos de familia entre la amada Francia y la amada España, hubieran sido entre Portugal y España. Eso sí, ciertamente cuando se produce la unificación, que no fue tal, porque lo vemos en este caso hasta en la guerra de sucesión, que era distinto, la perspectiva desde Castilla, desde la de Aragón. Evidentemente hubo un momento, antes de los reyes católicos, que fue posible la unificación de Castilla con Portugal y no con Aragón. Por tanto, ese también es otro punto donde las cosas pudieron haber sido distintas en la península ibérica. Es decir, que hay muchos puntos de giro que pueden evolucionar de manera diferente. Evidentemente, ahí tenemos esa revuelta también en el caso de Navarra, donde, bueno, pues ahora lo comentaremos, estaba el hecho de que, como comentábamos, aprovechando el clima general, aprovechando ese clima general, donde la escasez de tropas impide, en ambos casos, una reacción eficaz, de rebeldía, pues el duque de Medina Sidonia, que como os he comentado antes, el cuñado de Juan IV de Portugal, urde con el apoyo de las Provincias Unidas, un plan de coronarse como soberano de Andalucía. Una armada conjunta al uso neerlandesa sorprende en Cádiz, donde se apoderará de una flota de indias al completo y desembarca tropas que ayudan a Medina Sidonia a consolidar el control de Andalucía occidental, donde se concentran sus feudos y donde cuenta con más apoyos. Es decir, el territorio ahí en verde. Ahí está. Tal vez con Cádiz / Sevilla como zonas importantes. Recordemos, aunque aparece aquí el establecer Gibraltar entonces no tenía importancia porque estamos en 1640, no estamos en 1714. Por tanto, en ese momento era España, muy España y mucha España. En el norte, un ejército francés penetrará en Navarra a través de los valles pirenaicos para recuperar el viejo reino. Recordemos, hablamos de Luis XIII, cuyo padre había hecho planes para la reunificación del territorio navarro que controlaba y que hasta 1800, hasta prácticamente después de la guerra, la guerra de la Convención y todo esto, comentamos con Xavier Irujo en el tema de la gamazada, en los prolegómenos, recordando que hay lápidas de tiempos de María Antonieta, de rey de Francia y rey de Navarra. Es decir, la corona del reino de Navarra seguía existiendo al otro lado de los Pirineos. Por tanto, esa legitimidad histórica llevaba al hecho de las cadenas en el escudo del reino de Francia compuesto. Por tanto, hay que tratar de incorporar esos hechos al hecho práctico de que no solamente al sur, con los beamonteses en 1515, con el hecho de la legalización de la conquista, que luego sería contestada no solamente previamente en 1512, sino también en 1516 y en 1521. Como dice en su libro, ensayo, mi querido amigo José Beloki, en Navarra, porque no es un estado, pues evidentemente ahí tenemos parte del asunto y del intríngulis, porque a veces se establece la idea de que en 1521, las fiestas de San Bernabé, que refieren a ese momento, fueron los franceses los que intentaron conquistar Logroño. No. Pero bueno, ciertamente, el exitoso asedio de Pamplona, vamos a 1521, una batalla de Amayur en 1524, el hecho de la batalla de Noain, el aeropuerto ahora era Noain, ahí se produce la batalla de 1521.
Por lo tanto, ahí tenemos el hecho de que ese exitoso asedio de Pamplona, en esta realidad alternativa, se convierte en una de las victorias más célebres de Luis XIII. Iturbide, que recuerda al que tendría el apellido del primer emperador de México, el México imperial en el surgimiento de la independencia del país norteamericano. Pues Iturbide y otros navarros que han facilitado la operación y la consiguiente ocupación francesa, buscando la recuperación de la soberanía navarra, serán apartados o encarcelados por las nuevas autoridades nombradas desde París. ¿A qué me recuerda esto? Tal vez a 1898, con el acuerdo tácito de los independentistas cubanos que fueron dejados atrás y que no pudieron tomar las ciudades importantes y se les dejó fuera de regimiento hasta que incluso la enmienda Platt en 1902, con la formal independencia de Cuba 4 años después, será tal vez algo así como un protectorado. Cogen retroactivamente un esquema que a ellos les duele respecto de la Cuba antillana de finales del siglo XIX para extrapolar el asunto respecto de Navarra. Bueno, son cosas que pasan, pero el trasfondo importante de todo este asunto es el hecho de que, bueno, esa situación de secuencia de movimientos disgregadores afectarían a la monarquía hispánica durante esos años y sería como las fichas de dominó que cayeron una detrás de otra, correspondiendo primero a la rebelión de Cataluña, sino que no se explica la de Portugal, que a su vez motivó la conjura del duque de Medina Sidonia, y como se ha podido comprobar, los dos movimientos que fracasaron históricamente, Cataluña y el liderado por Medina Sidonia, estuvieron cerca de alcanzar el éxito, mientras que el portugués pudo haber finalizado mucho antes del año 1668, cuando finalmente se reconoció su independencia. Los movimientos italianos de los años 1647-1648, pese a estar separados por varios años de la primera oleada disgregadora, guardan muchas similitudes con los hechos anteriores, ya que estallaron como consecuencia del incremento de la presión fiscal, una situación de retroceso económico. Una de las maneras de haber evitado el estallido de estos movimientos centrífugos, pero no la única, hubiera sido una reducción de la carga tributaria, acompañada de una cancelación total o parcial de los compromisos exteriores de la monarquía. Pero se trataba de un imposible, ya que ninguna potencia a lo largo de la historia ha adoptado medidas de esta naturaleza de forma voluntaria. Pues sus dirigentes piensan que siempre se puede extraer más recursos para lograr el mantenimiento de su hegemonía, y una retirada discrecional, no forzada por las circunstancias, sería interpretada por otras potencias como un signo de debilidad. Por lo tanto, ahí estaría parte del intríngulis en donde habría que retroceder para ver las causas de lo que pudo haber pasado, para aprender de ellas, para que no se vuelva a repetir, pero digamos que no se va a hacer ese ejercicio en tanto en cuanto como solamente, digamos que entre comillas, como solamente se fue a Portugal en 1640. Bueno, pues es una pena, pero el resto se hizo chachipiruli, fetén, maravillosamente, y por tanto ahí está la transición para la memoria de... qué bien, qué zurriegazos se les dieron los catalanes. Y como los navarros y los andaluces en nuestra historia real, pues, bueno, acabaron cogiendo al duque de Medina Sidonia, le metieron en una torre, y luego en otra, y otra, y en otra, hasta que se murió, y por lo tanto ya no hubo problemas ni en Andalucía, ni en Navarra, aparentemente. Y en Cataluña, bueno, pues se revoltaron, pero como vieron las mieles de la hiel en el caso del Estado francés y luego volvieron, bueno, pues no pasa nada. Solamente la pérdida de Portugal. ¿Eh? Pero bueno, ahí lo dejamos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat. Betty Helpien.